Mi nombre es Jessica Ivette Arroyo. Estudio en CONADEP Salvatierra en el grupo 506 en la especialidad de informática en PC. Bueno, el día de hoy voy a hablar de un tema nominado ubicación de base de datos. Esta ubicación de base de datos está estructurada por 5, que es el tipo de base de datos, tablas e índices, integridad relacional, seguridad, diccionario de datos. Bueno, los tipos de base de datos, uno se le llama datos estadísticas. Son las bases de datos de solo lectura, utilizados primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo. A la otra se le llama base de datos dinámica. Estas son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización y adición de datos, además de las operaciones fundamentales de consulta. Otros tipos de bases de datos son bases de datos bibliográficas. Solo contienen un representante de la fuente primaria que permite localizarla como el nombre lo indica. El contenido son cifras o números, o sea, algo que los identifique. Las bases de datos de texto completo, almacenan las fuentes primarias y los directorios son guías telefónicas en formato electrónico. Bueno, las tablas e índices. Las tablas es el modelado de los datos donde se guardan los datos recogidos por un programa. Una tabla se utiliza para organizar muchos tipos de información. Las tablas se componen de filas y columnas, como todos lo sabemos, ¿no? Y pueden rellenar contextos y gráficos. Las tablas se componen de dos estructuras. La primera estructura sería el registro, es cada una de las filas que divide la tabla. Cada registro contiene datos de los mismos tipos que los demás registros. Bueno, otro es el campo, la segunda estructura. Es cada una de las columnas que forma la tabla que contienen los datos del tipo diferente a los otros campos. El campo puede ser definido como índice o autoincrementable, o sea que va aumentando, bueno, a mi opinión personal, lo cual permite que los datos de este campo cambien solo o sean principal indicar a la hora de ordenar los datos contenidos. El índice es una base de datos, es estructura de datos que mejora la velocidad de las operaciones, que permite un acceso rápido a los registros de una tabla o en una base de datos. Al aumentar drásticamente la velocidad de acceso, se suelen usar sobre ellos campos, sobre aquellos campos sobre los cuales se hacen frecuentes búsquedas. El índice contiene un funcionamiento similar al índice de un libro, guardado en parejas de elementos. El elemento que desea indexar y su posición en la base de datos. Ay. Bueno, la que sigue se llama integridad relacional. Y esta nos sirve para ser más, o sea, de facilidad de modificar varios detalles de nuestra base de datos que se requiera, y para su mejor manejo sirve de mucho, ya que sea para buscar un nombre, para insertar o cosas así. Bueno, la otra se llama seguridad. La seguridad de las bases de datos contienen críticos protegiendo de las intrusiones y cambios no autorizados, o sea, que nada más sea algo protegido y que no nada más puedas tener acceso tú. Bueno, el diccionario de la base de datos es una aplicación especializada de los tipos de diccionario usados como referencia en la vida cotidiana. El diccionario de datos es una obra de consulta con información acerca de los datos, es decir, compilada por los analistas de sistemas para guiarse en el análisis y diseño. Como un documento, el diccionario recopila y coordina términos de datos específicos y confirman lo que cada término significa para diferentes personas de organización. No sabría cómo hacérselo más específico, pero este
Aunque el diccionario de datos contiene información de datos y procedimientos, una colección muy grande de información de proyectos se llama depósito. El concepto de depósito es uno de los muchos impactos de herramientas CASE y podrían contener lo siguiente. 1. Información sobre los datos mantenidos por el sistema, incluyendo flujos de datos, almacenes de datos, estructuras de registros y elementos. La otra sería lógica de procedimientos, otras diseño de pantallas e informes, relaciones entre datos, cómo se vincula una estructura de datos con otra. 5. Son requerimientos del proyecto y productos del sistema final. 6. Información sobre la administración del proyecto, tal como itinerarios de entrega, logros, problemas pendientes e soluciones del proyecto. El diccionario de datos se crea examinando y describiendo los contenidos de flujos de datos. Almacenes de datos y procesos. Cada almacén de datos y flujos de datos se debe definir y expandir para incluir los detalles de los elementos que contienen. La lógica de cada proceso se debe describir usando los datos que influyen hacia el proceso o los que salen de él. Bueno, entonces, lo que con esta información vamos a más o menos entender cómo se ubica cada registro o X cosa. Pero como estamos, bueno, como pueden escuchar, están estructurados de diferentes maneras. Así que esto nos va a poder servir de mucho. Tal vez no les di una información muy especificada, ¿verdad? Pero espero que con esto más o menos les sirva de algo. Muchas gracias, con su permiso.